comentar es cómo identificar los principales problemas de los acuarios y la correcta aplicación de los productos, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, alguna cosa, generalmente lo van escribiendo en el chat y después vamos a ir contestando las preguntas que tengan, ¿ya? Ahora bien, cuando empezamos a hablar de los acuarios, generalmente las personas se enfocan mucho en los problemas que tienen cuando inician algún acuario, ¿no? Entonces, lo primero que yo les suelo decir es que tenemos que entender que hay que diferenciar los procesos propios del acuario de los problemas que existen por los errores que podemos cometer nosotros, ¿ya? Entonces, tenemos que entender que los procesos que están detrás de la instalación y el mantenimiento de los acuarios desde el inicio. Cuando uno hace un correcto inicio de un acuario nuevo, generalmente, y claro, seguimos un proceso, un protocolo, estos problemas tienden a minimizarse o se controlan en su mayor medida. Para eso, y mucha gente a veces cuando ya ingresa, ya se monta en el acuario, ya empiezan a tener problemas, recién se enteran de que existe el ciclo del nitrógeno y empiezan a hablar del ciclado, los problemas del ciclado. Entonces, esta charla está un poco enfocada a justamente entender este proceso y evitar problemas. Y el momento que también se presentan los problemas, en el caso de problemas de algas, problemas con enfermedades, podamos tener justamente un protocolo de reacción y control de este tipo de enfermedades o este tipo de problemas. Ahora bien, partiendo desde el inicio, ¿no? ¿Qué es el ciclo del nitrógeno? Entonces, aquí yo siempre pongo que es importante comprender el ciclo del nitrógeno, que es propiamente el ciclo de vida de un acuario. Un acuario viene a ser un reservorio de vida. A veces uno pone agua, pone plantas y sigue siendo un reservorio de vida, ¿no? Desde el primer momento en que nosotros conectamos los equipos al final, digamos, del proceso de instalación, justamente cuando uno ya pone las plantas, pone el agua, pone el acuario, empieza el ciclo del nitrógeno, empieza la vida dentro del acuario. Entonces, básicamente, muchas personas hablamos de los compuestos nitrogenados cuando empezamos digamos, a hablar en el acuario propiamente, ¿no? Entonces, ¿qué son estos compuestos nitrogenados? Básicamente vienen a raíz de la respiración, el excremento, toda la urea, todo lo que, digamos, viene a ser los procesos de descomposición natural que existe en el acuario, existe dentro del agua. Estos generan amonio y amoníaco, ¿ya? Todo esto va de la descomposición en general. Entonces, cuando tenemos cargas de amonio en un acuario, esto es dependiendo del pH que se tenga en el acuario. Si es un pH ácido y es aprovechado en una buena parte por las plantas. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un pH un poco alto? El amonio se convierte en amoníaco y empieza a ser, y es tóxico para los peces. Entonces, tratar de minimizar el impacto de estos compuestos nitrogenados en los peces es básicamente la misión que nosotros tenemos para acelerar un poco el proceso del ciclado. Ahora bien, como todos sabemos, la bacteria, ciertos tipos de bacterias que existen en los filtros que procesan estas sustancias, los transforman en nitritos que resultan menos tóxicos y en nitratos, ¿no? Que es básicamente lo que complementa el ciclo del nitrógeno. Ahora bien, el ciclo del nitrógeno, aquí nosotros podemos un poco ver cómo va bajando la escala de toxicidad de estos compuestos. Entonces, tenemos que las excreciones de los peces y el material forman estos compuestos que son tóxicos, ¿no? Ahora bien, las nitrosomonas y los nitrobacter transforman estos desechos en nitratos que son levemente tóxicos, pero al acumularse en su mayoría en el acuario, porque estos no se eliminan a través de ninguna bacteria, esto lo puede ser absorbido en una parte por las plantas, como lo vimos aquí, en esta parte de aquí, como es una parte lo asimilan las plantas y otra parte se elimina a través de los cambios de agua.
Ahora bien, es importante manejar protocolos desde el inicio, ¿ya? Por ejemplo, nosotros siempre cuando instalábamos un acuario teníamos un protocolo de trópica que me parecía bastante genial. Entonces, cuando uno utiliza un buen protocolo y lo sigue, o sea, minimizas la posibilidad de que te salgan algas o de que tengas problemas con los peces o con las plantas, ¿no? Entonces, uno de los protocolos que nosotros recomendábamos cuando tú instalas un acuario, es el cambio de agua del 50% cada 3 días durante la primera semana. Después, del 30% semanal durante las 2 siguientes semanas y de ahí un cambio parcial del 25% del agua, ¿no? Cada semana. Ahora, para los que realmente son nuevos o pueden recién estar empezando, ¿no? Es importante saber cómo llenamos el agua, el agua en el nuevo acuario, ¿no? Entonces, la primera vez es importante tener un acuario ya listo, ya decorado, ya con todos los equipos, con toda la decoración, las piedras, las plantas, todo listo. Y de ahí se procede a llenar de agua, ¿ya? Hay algunos procesos, sobre todo la parte, cómo se hacía antes de tener los productos, antes de tener las bacterias. Tú le llenabas al acuario con agua de las aves, se acondicionaba y una vez que estaba ya acondicionada, ya la temperatura se llenaba con una parte de agua de un acuario ya maduro. Y así acelerabas un poco el proceso del ciclado, ¿no? O sea, digamos, iniciabas, digamos, ya con una base. Ahora bien, si tú tienes un acuario nuevo, no hay ningún problema de que tú introduzcas agua directamente de las aves. Porque en ese momento nosotros al utilizar, por ejemplo, los productos que ya les voy a mencionar, se acondiciona inmediatamente, ¿ya? Entonces, desde el momento que ya ponemos los equipos, empezamos a hacer que funcione, el agua ya se empieza a acondicionar, empieza a eliminar lo que es el cloro y los metales pesados, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la foto anterior es de un acuario que nosotros empezamos justamente a hacer el proceso del armado, ¿no? Este es el resultado unos 2 meses después, ya sembrado, ya listo. Entonces, para hacer los cambios de agua y el mantenimiento del acuario, aquí son tips un poco cortos, ¿no? Se hace los cambios, se apagan los equipos, se extrae el agua mediante sifonado, la cantidad necesaria, la cantidad que se vaya a cambiar de agua, ¿no? Y el agua nueva se acondiciona en un recipiente aparte. Sí, es muy importante que pueda ser a la misma temperatura que está el agua en el acuario. Y se coloca dentro del acuario una vez que ha sido acondicionado. ¿Qué vamos a necesitar para esto? ¿Ya? Entonces nosotros tenemos nuestros productos para el acondicionamiento del agua, el de Clorex y el Save Water, que es de la línea de Special Care. Entonces, muchas personas a veces a mí me preguntan cuál es la diferencia entre el de Clorex y el Save Water. Básicamente, el de Clorex está orientado para la gente que recién comienza en el hobby. La gente que tiene acuarios más pequeños, son personas que recién están empezando. Entonces, la aplicación es muy sencilla, cambias volúmenes muy poquito, o sea, muy bajos de agua. Ahora bien, en cambio, el Save Water, con los otros productos, que es el Beta Save y el Cruza Save, son mucho más especializados, son acondicionadores específicos, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo se aplica un acondicionador? ¿Cómo se aplica el acondicionador? El acondicionador, y esto es importante recalcar, un anticloro no es un acondicionador. Un acondicionador es un producto que no solo elimina el cloro, cloraminas, también encapsula metales pesados y generalmente aporta otro tipo de sustancias que ayudan al bienestar de los peces. Por ejemplo, en el caso del Save Water, está fortificado con aloe, que ayuda hay varios estudios justamente que se han hecho sobre el uso del aloe en acuarios. Uno de ellos está orientado a, digamos, ha estudiado ¿cómo se dice esto? Cómo actúa el aloe
en procesos de estrés, o sea, cómo va eliminando la hormona del estrés, del cortisol, de la sangre en los peces. Entonces es muy importante conocer esto porque el aloe tiene tantas propiedades que son excelentes, no solamente en la parte de lo que es cicatrización, sino también en el control del estrés. Entonces, aquí, por ejemplo, yo les voy a empezar a dar una tablita para que conozcan más o menos en qué cantidades se usan. Entonces, por ejemplo, como les comentaba, el Seawater es un acondicionador concentrado. Entonces, es más como para un uso más profesional. O sea, si es que nosotros tenemos un acuario de unos 100 litros, está, digamos, podemos utilizar el Seawater porque va a rendir, vamos a aprovecharlo mucho mejor. Entonces, la aplicación es de 1 ml por cada 40 litros. Entonces, eso significa que es bastante rendidor, es concentrado. Entonces, un frasco, una presentación de las pequeñas de 125 mililitros nos rinde para cambiar 5,000 litros de agua, lo cual es bastante, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa cuando empezamos un acuario y en el acuario no hay las bacterias? Entonces, claro, a veces podemos empezar, como les había mencionado, con una parte de agua de un acuario ya maduro para poder empezar a colonizar el filtro, pero es importante conocer que el ciclado no es un proceso, no es algo que podamos decir esto va a durar 7 días, 5 días y cuándo podemos meter los peces. Y a veces nosotros en la emoción, en la desesperación, queremos que esto sea inmediato. Entonces ponemos productos para poder empezar a hacer digamos, a desarrollar o acelerar este proceso. Pero como todo proceso, toma tiempo. Entonces estamos hablando de que el proceso toma alrededor de 40 días hasta 6 meses para que se desarrolle completamente un filtro. Para eso nosotros ponemos también, tenemos que instalar un filtro con todos los medios que nos ayuden a albergar bacteria y nos ayude a hacer esta función del ciclado, ¿no? Ah, sí está entero esto. Ya. Entonces, como les comentaba, a ver, justo me estaban llegando unos mensajes. Como les comentaba, uno de los digamos, aquí hay un poco de problemas que nosotros hemos identificado que se relacionan con la falta de bacterias. Uno de esos es el síndrome del tanque nuevo. El síndrome del tanque nuevo se da cuando nosotros instalamos un acuario y a veces no existe la cantidad de bacterias suficiente de inicio en un acuario para procesar todos los desechos que los peces producen. Estos ocurren mucho cuando introducimos demasiados peces de golpe. Entonces, si yo tengo una carga bacteriana muy baja, porque mi acuario es nuevo, o pasé por un proceso en el que tuve que reiniciar el acuario, o limpié demasiado el filtro, entonces toda esa carga bacteriana se pierde. Y no existe la posibilidad de que procese, digamos, de golpe, todos esos desechos que a veces los peces producen. Esto se da mucho, por ejemplo, con peces grandes, con peces, por ejemplo, grandes o peces que consumen mucho alimento, ¿no? Generalmente nosotros, para poder eliminar todo este proceso, lo que hay que hacer es cambios de agua inmediatamente y empezar a aplicar bacterias de manera regular. Ahora bien, esto va de la mano de la subida de amoníaco o nitritos. A veces, por cualquiera que sea la circunstancia, de pronto, como les comentaba, se fue la luz, el filtro dejó de funcionar unas horas, existen subidas o picos de amoníaco o nitritos, ¿no? Entonces, ese es un problema que también nosotros lo podemos resolver. Primero hay que eliminar el exceso digamos, estos compuestos. Y la segunda es empezar, como les digo, a evitar bacterias, ¿ya? Ahora, el problema 3, el acuario se ve lechoso o sucio. O sea, hay momentos en que muchas personas, y eso nos ha pasado, me dicen, es que yo le puse la bacteria y se puso blanco el acuario. Entonces, la bacteria necesita un lugar donde pueda asentarse.
Si nosotros tenemos un acuario que no tiene filtro, no tiene sentido aditar bacteria, porque la bacteria no se siente en ningún lado, entonces empieza a morir, ¿ya? La otra cosa es, por ejemplo, hay, como les comentaba en un inicio, hay protocolos para nosotros poder hacer el ciclado. Uno de los protocolos, porque como le digo, hay algunos dependiendo del tipo de acuario que uno tenga y dependiendo de los peces que uno vaya a tener, nosotros a veces recomendamos que el ciclado se inicie con peces. Hemos hecho pruebas y generalmente necesitas algo que te produzca los desechos, que te produzca los compuestos nitrogenados para que la bacteria se alimente. Un acuario al que no le has puesto absolutamente nada, solo le llenaste de agua y empezaste a hacer funcionar el filtro, no genera bacteria, no se cicla. Así no se cicla un acuario. Entonces, ¿qué es lo que nosotros a veces recomendamos? Pon un pez, que este pez empiece a generar, digamos, todos estos compuestos nitrogenados que sirven de alimento para la bacteria. Entonces, ahí eliminamos una parte de lo que el agua se ve lechosa. Otra cosa es la oxigenación. La bacteria, cuando tú introduces muchos peces y pones de golpe, digamos, bacteria en tu acuario, y no tiene una buena oxigenación, la bacteria compite con los peces en cuanto a la absorción de oxígeno, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? La bacteria, al ser muy pequeñita y absorber bastante cantidad, va a ser mucho más eficiente aprovechando el oxígeno que se encuentra en el agua que un ser mucho más grande, como un pez. Entonces, si nosotros no tenemos la debida precaución de tener una buena oxigenación, ¿qué va a pasar? Los peces se van a morir. Entonces, tenemos que evitar este problema, ¿no? O sea, teniendo una buena oxigenación, una buena filtración, un buen lecho para las bacterias e ir ingresando los peces paulatinamente. Eso es lo que más se recomienda, ¿no? Y el cuarto problema es el acuario huele mal. Cuando tenemos gran concentración de amoníaco, el amoníaco tiene un olor muy característico, es muy pungente, es penetrante y huele feo. O de pronto tienes una cuestión que se ha empezado a descomponer. Eso sucede mucho cuando alimentamos demasiado a los peces. O la otra opción es que el filtro no está funcionando debidamente y no hay el suficiente oxígeno, entonces empieza a oler mal. Entonces, ¿qué se recomienda? En todos estos casos, hacer cambios de agua poco más regulares y empezar a editar bacterias. Entonces, aquí yo les presento lo que es el balance total. Entonces, el balance total, ¿qué es? A diferencia de muchas otras bacterias que se pueden encontrar comercialmente, el balance total es un consorcio de levaduras, es un consorcio de bacterias y de ciertos hongos, ¿ya? Que producen una cierta flora bacteriana, son compuestos equilibrados de estos, digamos, microorganismos que descomponen las sustancias, descomponen los compuestos orgánicos que se encuentran en el acuario. Entonces, el caso, por ejemplo, del balance total es, como les digo, diferente. O sea, no contiene nitrobacter, no contiene nitrosomas, pero es muy eficiente en el consumo de estas sustancias porque es un cultivo vivo, un cultivo activado, ¿ya? Entonces, cuando, por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de usar el balance tiene un característico olor a fermento. Entonces, este producto, lo que hace, como les comentaba, lo que hace en el acuario funciona como un probiótico que elimina esas sustancias. No solamente es positivo para el filtro, ¿no? Que el filtro, digamos, viene a ser el corazón del acuario, también le sirve a los peces, porque esa bacteria les ayuda también a digerir ciertos alimentos, coloniza el intestino. Entonces, por ejemplo, ese tipo de consorcios, ese tipo de bacterias se utilizan también, por ejemplo, a gran escala en ciertas piscifactorías. ¿Por qué? Porque te ayuda a tener una mejor resistencia a enfermedades, porque los peces empiezan a tener unas mejores defensas en cuanto, por ejemplo, a cierto tipo de infecciones, ya sean de tipo bacteriano o de tipo parasitario.
Entonces, en este caso, ¿en qué casos recomendamos nosotros poner la bacteria? Yo diría que la bacteria es para todos los acuarios, excepto, por ejemplo, cuando tenemos acuarios de discos. En los discos, si es que nosotros hacemos cambio diario, no tiene mucho sentido aplicar bacteria, porque la bacteria necesita, es algo que madura el agua. Los discos a veces con tanto cambio no tienen generalmente agua fresca, entonces no tiene mucho sentido editar la bacteria con los peces disco. Entonces nosotros recomendamos mucho que al momento de instalar un acuario nuevo, tengas un protocolo para ir introduciendo peces. A medida que introduces peces, también vas aditando bacteria. Para cuando tú realizas cambios de agua, ves demasiada materia orgánica. Esto se aplica mucho, por ejemplo, en el caso de discos o monster fish. Los monster generalmente son peces que consumen bastante proteína y por ende la defecación es muy llena de proteínas y muy llena de sustancias nitrogenadas. Entonces, funciona muy bien con ellos, ¿no? Otra de las circunstancias cuando nosotros recomendamos aplicar la bacteria es cuando existe agua turbia o con mal olor. Es súper importante porque eso le ayuda a depurar al filtro, ¿ya? Otra cosa que es muy importante, cuando tú aplicas un tratamiento, ya sea de cualquier tipo, sea de tipo para bacterias, un tratamiento para parásitos, para antialgas, ya, es importante colocar bacteria, porque para poder mantener, digamos, el nivel de proceso de los desechos, es importante que mantenga una estabilidad. Entonces, en ese momento también es importante aditar la bacteria. Sobre todo cuando tú tienes, y también cuando tienes problemas con algas verdes, algas marrones, las algas, las diatomeas, te ayuda a procesar los desechos, de tal manera que no se acumulen dentro del acuario. Entonces, para el ciclado tenemos la dosificación, es 2.5 ml por cada 20 litros en el mantenimiento. Pero cuando tú estás ciclando, le puedes aplicar 5 ml por cada 20 litros, ¿ya? Entonces, eso va básicamente con lo que es el balance. Ahora, ¿qué otros productos se utilizan para acondicionar? Entonces, a veces nosotros pensamos que es suficiente poner ¿cómo se llama? Es suficiente poner el acondicionador, es suficiente poner la bacteria, pero en realidad lo que hace falta, por ejemplo, lo que hace falta a muchos peces es tener un equilibrio osmótico, ¿ya? ¿Qué es del equilibrio osmótico? O sea, que puedas tener una cierta concentración de electrolitos en el agua que te ayuden a que los peces se mantengan bien, se mantengan su equilibrio químico interno, se mantengan estables. Entonces, para eso nosotros tenemos justamente la Sal Plus. ¿Qué es la Sal Plus? Entonces, la Sal Plus es sal marina más antioxidantes. Es una sal justamente es una fórmula que nosotros hemos desarrollado. Bueno, Cristian, que es la persona que se hace cargo de todo lo que es ¿cómo se dice esto? Que todo lo que es la formulación de los productos, él ha desarrollado esta sal. Es una sal muy peculiar porque mucha gente cuando la huele dice huele a azúcar y tiene un color diferente. Entonces, para que nosotros podamos un poco comprender, es una sal, como les comentaba, que es rica en antioxidantes. Entonces, espérenme un segundo, que estoy justo contestando a una persona que me está pidiendo el ingreso. Ya, entonces, esta sal funciona muy bien porque no solamente le ayuda a mantener los electrolitos dentro del agua, al tener antioxidantes también ayuda, por ejemplo, a acondicionar el agua. También, por ejemplo, elimina lo que es cloro, elimina lo que es cloraminas en el agua y ayuda a revitalizar a los peces. Los antioxidantes sirven para contrarrestar ciertos procesos de degeneración celular.
¿Esto qué quiere decir? En el caso, por ejemplo, de los peces, les ayuda a tener una mejor asimilación vitamínica, les ayuda a tener, por ejemplo, como les decía, de tener ciertos procesos degenerativos de los peces, de las células, sobre todo, tiene mayor resistencia a enfermedades. Entonces, es una sal muy específica que, como les comentaba, se utiliza casi en todos los peces, excepto en aquellos que no toleran sales, ¿ya? Ahora bien, ¿qué otras sales se pueden usar? Porque ya hablamos del equilibrio osmótico. Ahora hablemos de las sales que necesitan los peces, otro tipo de minerales que necesitan los peces para tener más o menos un acuario equilibrado. ¿Qué significa esto? Si nosotros cuando manejamos, ya tenemos un acuario, manejamos los valores de pH, KH, GH, que más o menos todos conocemos que tienen que estar más o menos nivelados, dependiendo de la variedad de peces que tengamos. Estas sales nos ayudan a mantener mantener sobre todo equilibrado estos parámetros. Que el pH no sea muy alto, que el pH no sea muy bajo, que el KH tampoco se suba o se baje, porque el KH, ¿qué quiere decir? El KH es es la medida que tú tienes para, o sea, se mide la cantidad de carbonatos disueltos en el agua. Y esto tiene un efecto tampón con el pH, ¿ya? El GH, en cambio, es la dureza total, que se mide en lo que es calcio y magnesio. ¿Qué hacen las crustas sals? Las crustas sal nosotros las desarrollamos inicialmente para lo que son gambas, porque las gambas necesitan sobre todo ciertos valores de calcio y magnesio, sobre todo calcio, para sus mudas. Entonces, esta sal, ¿qué nos ayuda? Nos ayuda a equilibrar parámetros, ¿ya? Y aporta oligoelementos. Entonces, las dosis, es una dosis muy bajita que se utiliza, ¿no? 0,35 gramos por cada litro de agua. Estamos hablando que este potecito, este frasquito, tiene 75 gramos y nos ayuda más o menos para equilibrar un acuario de unos 210 litros, más o menos, con agua de la llave, porque esto se puede utilizar tanto en agua de ósmosis como en agua de la llave. Ahora bien, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de que hace falta estos minerales? Y uno de los bioindicadores generalmente son los caracoles. Entonces, la conchita de los caracoles empieza a ponerse blanca, empiezan a aparecer huequitos, parece carcomida, entonces eso significa que le está haciendo falta minerales, ¿ya? Y en las plantas también les ayuda justamente por el aporte de estas sustancias. Ahora bien, los cambios de agua y cómo acondicionar correctamente, ¿ya? Utilizando los productos. Entonces, si yo tengo un acuario plantado, por ejemplo, en este caso, un acuario plantado, necesito hacer un cambio del 25% de agua semanalmente. A esto tengo que aditarle, o sea, necesito hacer un cambio ¿con qué? Con Seawater, con Balance Total, y si es que tengo alguna deficiencia de calcio o de magnesio o de alguna otra sustancia, que a veces hay plantas que también son bioindicadores, puedo utilizar crustasals para nivelar y equilibrar los parámetros. Ahora bien, también se pueden añadir otros productos para el control de algas y tratamientos, o sea, generalmente lo que es tratamientos y lo que es el abonado. Ahora, si yo tengo un acuario con gambas, necesito hacer un cambio del 25% semanal con Seawater o con crustas, o con CrustaSafe también. Hay un acondicionador específico para gambas. También puedo aditar lo que es las crustasals y el Balance Total. Ahora, en un acuario con peces, ¿qué necesito aditar? Hacer los cambios del 25% del agua semanal con Seawater, añado lo que es la Sal Plus y el Balance Total, ¿ya? En los discos, como les comentaba hace un momento, o sea, el cambio generalmente depende de la rutina que mucha gente que cría discos o que mantiene discos la tiene. Hay veces que la gente dice, no, yo ya logré estabilizar, tengo un acuario plantado y no necesito hacer cambios muy seguidos porque, por ejemplo, la dieta que yo les doy no es una dieta, por ejemplo, que conlleve papilla. Pero si hay gente que lo tiene en un acuario desnudo y les da una alimentación rica en proteína, como es la papilla, entonces los cambios generalmente son diarios o pasando un día o 2 veces por semana.
Entonces, en este caso se recomienda utilizar el Seawater y la Sal Plus. ¿Qué efectos tiene la Sal Plus en los discos? La Sal Plus en los discos les ayuda a mantener este equilibrio osmótico y también les ayuda a que se relajen, ¿ya? En un acuario con vetas, ¿qué necesito poner? El acuario con vetas, hay gente y hay muchos casos, por ejemplo, que son coleccionistas de vetas y tienen los vetas en recipientes pequeños sin oxigenación o sin filtración. En este caso, los betas son mucho más susceptibles a desarrollar ciertas infecciones en piel y en aletas, ¿ya? Sobre todo cuando se tienen en espacios así muy pequeñitos, sin filtración. Entonces, ¿qué recomendamos? Hacer el cambio del 25%, si es que no está con filtro, cambios del 100% cada 2 días. Puede ser con Seawater, puede ser con Beta Seawater y aditar un poco de Sal Plus para eliminar cualquier posible patógeno que pueda haber quedado en el agua. ¿Qué significa patógeno? Puede ser hongos, puede ser bacterias, ¿ya? Pero si yo tengo un acuario, una vetera, qué sé yo, de unos 5 o 6 espacios que tiene su filtro, que tiene sus cosas, o sea, para poder mantener el agua correctamente, entonces solamente se hace un cambio semanal con Seawater o Beta Seawater, le aditamos un poco de Sal Plus y el balance. El balance siempre es importante cuando tú quieres mantener un filtro en buenas condiciones. Ahora bien, ¿qué pasa cuando los equipos fallan? Porque nada es perfecto, o sea, en el momento a veces en que uno se confía, de pronto, ¿qué pasó? Se te fue el CO2, te quedaste sin luz, se quedaron los peces sin oxígeno, se te dañó el calentador, o sea, siempre podemos correr el riesgo de que algo nos suceda en el acuario, algo que esté fuera de nuestro alcance. Entonces necesitamos tener algo que podamos aplicar inmediatamente para evitar que nuestros peces puedan llegar a morir o tener más problemas un poco más graves, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos el OxyLiquid. ¿El OxyLiquid qué es? Es un tratamiento de emergencia para condiciones de hipoxia. ¿Qué significa hipoxia? Cuando no hay oxígeno, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede obviamente, cuando no hay oxígeno? Como les comentaba, los peces empiezan a sufrir este malestar, la bacteria también se muere. Entonces, al aplicar, por ejemplo, el OxyLiquid en pequeñas cantidades, logramos por lo menos mantenerle al acuario con un nivel, digamos, aceptable de oxígeno, hasta que, por ejemplo, en el caso de que se vaya la luz o en el caso de que amanecieron, por ejemplo, se fue la luz en la noche, amanecieron boqueando, entonces eso es un tratamiento más que nada de emergencia. La aplicación es de 1 ml por cada 20 litros del OxyLiquid. Ahora bien, como esto es un tratamiento un poco, digamos, al generar oxígeno, el oxígeno tiene bastantes propiedades antiparasitarias, antibacterianas. Entonces, también nosotros utilizamos como un desinfectante más suave que podamos aplicar con tranquilidad en el acuario y evitar, por ejemplo, problemas de introducción de patógenos, que es muy común cuando ingresamos plantas. A veces viene un amigo, un conocido o alguien del grupo que dice, oye, tengo unas plantas aquí, ¿no quieres? Entonces, claro, a veces las plantas rotan mucho en los acuarios. Y a veces, con la mejor de las intenciones, uno recibe las plantas y los pone directamente en el acuario. Y resulta ser que empiezan los problemas. Empezaron problemas de bacterias, empezaron problemas sobre todo de introducción de patógenos. ¿Qué significa esto? Que de pronto introdujeron las plantas, empezaron los peces a enfermarse, empezaron las gambas a enfermarse, de pronto empezó a salir, te salieron caracoles, que es muy común, porque los caracoles vienen los huevecitos dentro de las plantas, o se introdujo punto blanco, ¿ya? Entonces, para nosotros evitarnos este tipo de problemas, cualquier cosa que nosotros empecemos a utilizar dentro del acuario, es mejor desinfectar. Ya, sobre todo en el caso de que tú tienes algo de segunda mano, como les comentaba, o sea, o tú tienes, por ejemplo, estás todo el tiempo recibiendo peces, manipulando peces de varias procedencias, sobre todo, ¿no? Entonces, nosotros hacemos una solución
de 10 ml en 1 litro de agua y sumergimos por 5 minutos. Esto funciona para plantas, para redes, pinzas, incluso para desinfectar acuarios, filtros, en general. Y he visto publicaciones, que no tengo nada en contra y me parece muy bien, o sea, que te venden filtros ciclados. Eso, insisto, es una opinión un poco personal, o sea, hay que tomarlo un poquito con pinzas, porque no sabemos, por más buena intención que tenga la gente, el momento que tú trasladas un filtro y se ha quedado sin oxígeno, esa bacteria empieza a morir. Entonces, y es mejor, por ejemplo, evitarnos la posible introducción, como les comentaba, de patógenos. Y en esto sí es bastante importante recalcar que es preferible prevenir que después tener que curar. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una falta de mantenimiento de cambios de agua y los peces empiezan a intoxicarse? ¿Ya? El azul de metileno es un producto que ha sido utilizado durante décadas en el acuarismo. Lastimosamente tiene mala fama, porque el azul de metileno, hay varios estudios que dicen que el azul de metileno, por ejemplo, usado en grandes cantidades, elimina la bacteria de filtro, y obviamente y claro, muchas personas por desconocimiento lo utilizan con la única finalidad de que sea estéticamente el agua tinturada de azul, lo cual es un error. Sí, como todo producto, cuando está bien utilizado, está bien formulado, puede tener un aprovechamiento muy, muy grande, ¿no? Y tener beneficios que realmente ayuden al acuario. En el caso, por ejemplo, del azul de metileno, el que nosotros utilizamos como materia prima es digamos, la materia prima que nosotros utilizamos es de calidad farmacéutica. El azul de metileno se utiliza muchísimo en ciertas afecciones humanas. Este es un producto que no causa cáncer, no es, como les digo, tiene un poquito de mala fama, ¿no? Es un producto bastante seguro de usar. Pero ¿en qué casos nosotros recomendamos? O sea, el azul de metileno se conoce como un antifúngico bastante eficiente. Sobre todo se utiliza en puestas digamos, en puestas de algunas reproducciones, ¿no? Para evitar que se llenen de hongos. Ahora bien, ¿cómo recomendamos nosotros el uso? La ventaja que tiene el azul de metileno, en este caso el metilene, es que es excelente para tratar en casos de urgencia cuando ves signos de intoxicación. Hay veces en que los peces empiezan a jadear, obviamente, suponte que se quedó el filtro sin funcionar toda la noche. Al día siguiente no solamente les falta oxígeno, sino que pueden estar intoxicados por estos compuestos nitrogenados que se subió, digamos, tuvieron un pico, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el azul de metileno? ¿Cómo funciona el metilene? El metilene funciona, se absorbe a través de branquias y llegan al torrente sanguíneo. Y claro, digamos, los compuestos se unen a nivel celular, a nivel, digamos, de átomos, se unen con los nitritos que están presentes intoxicando, están en la sangre, y los saca de ahí. Entonces, así funciona el azul de metileno en casos de intoxicación. Entonces, es importante cuando tengamos problemas en el acuario y no sepamos qué hacer o no tengamos productos a la mano, lo básico, lo primero que se hace es hacer los cambios de agua. Dependiendo del problema, puede ser un cambio del 25 hasta el 50% del agua, en casos de emergencia. Entonces, en el caso, por ejemplo, de intoxicación, ¿qué sugiero yo? Utilizar el metilene más las basic salt, o el metilene más oxisal, para tener obviamente los beneficios de la sal y la oxigenación, aparte digamos, de eliminar estos nitritos de la sangre. La dosis que se utiliza es una gota, más 1 gramo de sal por cada 4 litros. Eso es, digamos, el tratamiento de emergencia para casos de intoxicación. Ahora bien, ya cuando empezamos a detectar enfermedades, muchas personas a mí me llaman y me escriben, ¿qué hago? Mi pez está enfermo, tiene tales y tales síntomas. Entonces, claro, lo importante es que nosotros tengamos los productos también a la mano, porque a veces no sabemos y tú ves un pez que está bien,
que pasó todo el día bien y el otro día le ves enfermo. Y le ves enfermo con llagas, y le ves enfermo con un montón de cosas que del día anterior no le viste. Entonces es importante tener como dice, un botiquín de primeros auxilios para poder tratar este tipo de dolencias, este tipo de infecciones, este tipo de enfermedades. Pero ¿cómo reconocer, cómo saber qué tengo que aplicar y cuándo tengo que hacerlo? Entonces, un signo de enfermedad, por ejemplo, en el caso de hongos, a veces son como filamentos largos que le salen como de lastimados del cuerpo, filamentos como hilitos largos, hilitos blancos. O tengo como crecimientos algodonosos en el cuerpo, la boca, las aletas y la cola, ¿ya? Hay también, por ejemplo, se utiliza, por ejemplo, el Fungex. El Fungex es un producto justamente diseñado y desarrollado para tratar no solamente enfermedades por hongos. También existe cuando tú tienes una enfermedad por hongos, generalmente también existe una presencia alta de bacterias. Y lo que sueles ver en tu acuario es una infección mixta, tanto de hongos con bacterias, ¿ya? Entonces, en este caso, como yo digo, antes de aplicar cualquier tratamiento, hagan un cambio de agua. ¿Por qué? Porque estos signos de enfermedad generalmente aparecen en acuarios en los que han sido descuidados, en acuarios que no han hecho cambios de agua o pasó algún accidente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en parásitos externos se ve la piel opaca o que se empiezan a rascar. Es un signo muy común de parásitos. Entonces, ahí es cuando generalmente esto se aplica. ¿Cómo yo diferencio un hongo de una bacteria? Ya generalmente tienden a formar más o menos, como les comentaba, los crecimientos algodonosos que parecen como de algodoncito, y también tienden a formar como unas manchas con bordes blancos. Este tipo de hongo se llama Phanomyces y se suele confundir mucho con las enfermedades bacterianas. En cambio, las enfermedades bacterianas, ¿cómo nosotros identificamos? Cuando es una bacteria o cuando es un hongo. Entonces, una bacteria, tú le ves como cuando, por ejemplo, en los discos, le salen las pústulas de la cabeza. ¿Qué es una pústula? Es como un grano con pus, así, igualito. O le ves como un lastimado que está empezando a infectarse. Hay dos tipos de infección que tú le ves, cuando se ponen los bordes claros, pálidos, y hay el tipo de infección cuando se ponen los bordes rojos. Son diferentes bacterias, pero son todas infección. Ahora bien, a la piel le sale se le salen las escamas, se empieza a salir las escamas solito, o exhalen puntos rojos. Eso es un signo de infección, ¿ya? O también otro tipo que es típico de los betas es cuando se desintegran las aletas o se deshilachan o simplemente se empieza a carcomer, eso se llama podredumbre, cuando empiezan como tú le ves y empieza como a desintegrarse la aleta. Entonces, es un signo de infección bacteriana. Entonces, si nosotros, por ejemplo, no tenemos algo a la mano, sí les recomiendo que tengan el Fungex. Entonces, en peces normales, la ventaja del Fungex es que está desarrollado para todo tipo de especies. Las especies que no son delicadas, las especies delicadas, y también se utiliza en acuario marino. Obviamente en el acuario marino se utiliza en acuario hospital. En el caso de, por ejemplo, de agua dulce, se puede aplicar directamente al acuario después de hacer un cambio de agua. Entonces, siempre que hay un signo de enfermedad, un signo de estrés, de alguna cuestión, hagan un cambio de agua antes, siempre. Entonces, ¿cómo yo sé que los peces que tengo son normales o son delicados? En el caso de los peces delicados, por ejemplo, los peces delicados son los tetras, porque esos provienen de aguas mucho más ácidas, con menos minerales. Entonces, claro, son susceptibles a que cualquier cambio de pH les afecte. Entonces, eso los pone en una condición más delicados, ¿no? Ahora, otro de los peces delicados generalmente son los doricáridos, que pueden ser lo que es coridoras, todo lo que son peces de fondo. ¿Por qué? Porque ellos no tienen escamas. No tienen escamas que les protejan, no tienen mucosa que les proteja. Entonces, claro, esos son, a pesar de que son acorazados, a ellos les recubre una piel. Entonces, la piel es mucho más permeable
que, digamos, un pez que tiene escamas. Entonces, claro, esos absorben mucho más rápido un medicamento que un pez con escamas. Entonces, por eso es que con ellos la dosis siempre es la mitad. Y tratarlo quizás por más días para que el efecto sea acumulativo y se puedan erradicar las infecciones. Ahora, ¿qué tipo de sales podemos aplicar en el acuario? Entonces, yo este texto lo tomé de alguna persona justamente que trabaja mucho en lo que es tratamiento de enfermedades. Y decía, si tuviera que elegir un solo producto químico para tratar las afecciones en los peces de acuario, ese sería la sal. La sal es probablemente el más común, el más seguro, el menos dañino o invasivo de todos los tratamientos para los peces. Entonces, las Basic Salt, nosotros justamente desarrollamos este producto que es sal marina para tratamiento de peces y crustáceos de agua dulce. A veces las personas piensan que las gambas no se enferman nunca, no les pasa nada porque no tienen signos visibles como los peces, pero las gambas también se enferman, ¿ya? Entonces, en el caso, por ejemplo, de los tratamientos aquí, nosotros tenemos ya con una tabla. Hay muchas veces en que las personas le dicen, póngale un puñado de sal y con eso se cura. Entonces, a pesar de que la sal es buena para tratar ciertas infecciones, o sea, medicar al ojo tampoco es sano, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de los peces, o sea, si hacemos baños cortos, porque puedes aplicarlo de algunas maneras, haciendo baños cortos, solución del 1 al 3%, que significa de 10 a 30 gramos por litro, pero baños muy cortos y en peces que sepamos que resisten baños de sal. Ahora, puede ser un tratamiento prolongado, que te aplicas una solución de 2 gramos por cada litro y lo puedes dejar por unos 3 días, pero cuando tú haces una adición de sal, no puedes ponerle, o sea, yo tengo y le pongo, nunca le he puesto sal y le pongo de golpe 3 gramos o le pongo un puñado porque tienes los peces así mismo, como regulas, digamos, la cantidad de sales. También tienes el problema de que si le pones demasiada sal, también las desregulas. Entonces, la adición de sal tiene que ser paulatina. Si nunca le has puesto sal o le has puesto sal en pocas cantidades, tiene que ser paulatina. O sea, si yo le pongo, por ejemplo, 2 gramos por litro cuando la dosis normal de acondicionamiento es de 1 gramo por cada 4 litros, entonces, claro, estoy multiplicando por 4 veces lo que estoy poniendo. Entonces, ¿qué hago? Yo pongo un gramo cada hora y así le vamos subiendo poco paulatinamente para que el pez no sufra este shock osmótico, ¿ya? Ahora bien, en caso de gambas, las gambas suelen desarrollar cierto tipo de infecciones y se contaminan, y es muy fácil que se contamine, y eso se da mucho en los gambarios que no tienen una buena calidad de agua. O sea, se contaminó o no tiene filtro, porque también las gambas a veces solemos pensar que no necesitan filtro, y sí necesitan. A las gambas les parasita un protozoo, que no es propiamente un parásito, es un microorganismo pequeñito que se llama Vorticella. La Vorticella le parasita a la gamba, o sea, ¿por qué? Porque se posa en la gamba, prácticamente la Vorticella no se alimenta de la gamba, no es como un parásito que se alimenta, digamos, de los fluidos o, digamos, como que tiene una función parasitaria en sí misma. Lo utiliza como un huésped. La Vorticella se alimenta de microorganismos que están en el agua. Por eso es que cuando tú bajas la calidad del agua, estos microorganismos crecen. Entonces la Vorticella también se desarrolla porque tiene más alimento disponible. Pero lastimosamente, ¿qué es lo que hace la Vorticella a su host, digamos, a la especie a la que parasita? Tiende a ahogarle. ¿Por qué? Porque generalmente se empieza a desarrollar este tipo de floraciones, se puede decir, tanto en cabeza, en boca, en las patitas. Entonces las gambas pierden motilidad, empiezan a dejar de comer y se mueren a raíz de este tipo de, digamos, de parasitosis, se podría llamar entre comillas, ¿no? Entonces, y claro, esta es una de las afecciones que les cae a las gambas. La otra es, por ejemplo, que es muy común, porque hablo de las infecciones más comunes, ¿no? Es la Scutariella japonica.
La Escutariela japónica, esa sí es un parásito, que prácticamente empieza, empieza ¿cómo se dice? Forma sus quistes se entran e ingresan dentro del exoesqueleto y empiezan a desarrollarse ahí. Entonces empiezan a pegarse en la cabeza y claro, en sí mismo, como digo, no les mata, pero si llegan a partes que son sensibles, les pueden ahogar. Entonces, ¿cómo se trata ese tipo de infecciones? Entonces, lo que hacemos es una solución de 5 gramos de la sal, de la Basic Salt, en una taza, que son 250 ml de agua tibia, se disuelve bien, se cogen los ejemplares que están, digamos, infectados, se les coloca dentro de esta solución, se espera 60 segundos máximo y digamos, se les saca de este baño y se les vuelve a aplicar en el acuario. Lo importante es igual, hacer los cambios de agua. Eso es básico. Entonces, esa es una de las maneras, como digamos, de tratar estas infecciones. Ahora bien, tenemos las sales oxigenadoras. Estas sales se aplican cuando uno ve signos de enfermedad o signos de estrés. Se pueden aplicar junto con otros tratamientos, ya sea con el azul de metileno, con el metilene mismo, podemos aplicar con el asiste, podemos aplicarlo solo incluso. Entonces, tú tienes varias opciones de tratamientos cuando tienes problemas. No necesariamente tienes que, tener un solo medicamento, puedes tener varios y funciona mejor, pero por ejemplo, con la Oxisalt es básicamente, puedes tratar muchos de las afecciones que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, ¿en qué casos se aplica? Cuando empiezas a tener problemas y tú identificas que empiezan a tener infecciones de tipo bacteriano. Y también cuando se va la luz, o sea, funciona casi, no digamos que casi, tiene un principio diferente, un principio químico diferente. Pero si tú tienes, por ejemplo, se te fue la luz o los peces están boqueando, tienes una ventaja con la Oxisal, que no solamente oxigena, sino que también tiene todas las propiedades desinfectantes, que tiene la sal en sí misma, ¿no? Entonces, tú puedes utilizarlo tanto en infección como para prevenir estrés y en baños contra parásitos. ¿Qué más? Tú lo utilizas generalmente también cuando ves alimento descompuesto, porque le ayuda digamos, controla lo que es la proliferación de patógenos en el agua. Ahora bien, cuando tenemos una infección bacteriana, ¿qué debemos hacer? O sea, ya identificamos, ya sabemos lo que es una infección bacteriana. En el caso de que no tengamos a la mano, por ejemplo, el Fungex Plus, o de pronto, ¿sabes qué? Yo ya le traté con el Fungex Plus y la infección no cede. Entonces, hay cierto tipo de bacterias, y claro, como funciona igual en los antibióticos, en este tipo de, digamos, hay tan cantidad de bacterias que pueden ser gram positivas, gram negativas, pueden ser más o menos tolerantes a ciertos, digamos, ciertas cepas más tolerantes que otras. Entonces, siempre es, como yo les explico, y a veces nosotros tenemos esta filosofía, mientras menos invasivo sea nuestro tratamiento, vamos a estimular a que el pez desarrolle también sus defensas y pueda controlar infecciones, la infección que está teniendo e infecciones futuras. Pero lo importante cuando tú tienes una infección bacteriana es actuar rápido. O sea, no te puedes demorar, no puedes decir, ¿sabes qué? Yo le vi no, tienes que actuar rápido. Porque las infecciones, las bacterias en el acuario, al ser un medio acuático, las bacterias se reproducen a una velocidad, a una tasa muchísimo más alta que si estuvieran en un ambiente seco. Entonces, si tú ves un signo de infección, créeme que en 24 horas puede ser muy tarde. Entonces, ¿qué es el asiste? El asiste es un producto que también desarrollamos nosotros. Tú no vas a encontrar algo similar a nivel mundial en ningún lado, porque es un producto desarrollado por nosotros y lo podemos decir con mucho orgullo, ¿no? Es un tratamiento antibacterial natural de amplio espectro, que fue desarrollado, que ha sido desarrollado a través de investigación al aplicar el uso de ciertos aceites esenciales que tienen una conocida eficacia en el tratamiento de infecciones.
Entonces, esto como se extrapoló a la parte acuática y se está usando y realmente tiene excelentes resultados. El asiste no solamente te ayuda a controlar infecciones, ¿ya? Te ayuda también es antibacterial, es desinflamante y te ayuda a regenerar tejidos, ¿ya? Entonces, ¿en qué caso nosotros aplicamos? Yo siempre digo, bueno, si usted usted ha detectado una infección bacteriana, lo primero que tiene que hacer es un cambio de agua, si puede aplicar sal y aplique el asiste. El asiste se aplica cuando se detecta signos de infección bacteriana, como las pústulas, los granos, las llagas, los lastimados, la podredumbre de aletas, cuando se observa la inflamación en los tejidos, y también cuando se ha tratado otro tipo de infecciones y se requiere que los tejidos se regeneren. Por ejemplo, en el caso de los betas, que a veces cuando te cae una infección a veces se da el caso de que hay muchos criadores de betas y claro, en el cortejo suelen tener, ¿cómo se dice? Las hembras a veces terminan maltratando mucho a los machos y terminan dándoles como se dice, les da una paliza y les acaban las aletas. Entonces, claro, este tratamiento te ayuda a regenerar de una manera mucho más fácil y menos invasiva que un antibiótico, por ejemplo. Pero te ayuda a regenerar los tejidos. Es algo que el antibiótico no hace. El antibiótico te evita infecciones o te trata infecciones. ¿Cómo tú aplicas? En caso de enfermedad o heridas abiertas, se aplica diariamente por 7 días con cambio diario del 25% y después se vuelve a aplicar. Después de 7 días se hace un cambio del 30% del agua. Muchas veces a mí me preguntan, ¿es necesario hacer cambio todos los días? Como yo siempre digo, depende. Si tienes una infección grave en la que tú ves que el agua de tu acuario por A, B, C circunstancias se dañó, el cambio tiene que ser diario. ¿Por qué? Porque tienes que combatir no solo la infección en el pez, tienes que combatir los patógenos que están en el agua. Ahora bien, si por ejemplo se sucede que, como les comentaba el caso de los betas, tienes un macho al que le sacaron el aire y está con el pobrecito con las aletas deshilachadas, entonces no hace falta hacer cambios tan seguidos de agua, pero sí te ayuda a que el pez se regenere en sus aletas. También se puede utilizar como un profiláctico, y eso es algo bueno porque no crea resistencias como un antibiótico. Este uso generalmente es por 3 días y se aplica un cambio del 25% del agua. ¿Qué evito con esto? Si es que yo de pronto me emocioné y yo te compré unos peces y no tengo dónde hacerle cuarentena, puedo hacerle un cambio de agua y pongo los peces en el acuario. No es recomendable, pero si ya no tengo más remedio, prefiero aplicar un profiláctico para evitar que el pez pueda traer algún tipo de infecciones o mis peces se puedan contagiar algún tipo de infección o que de pronto los peces nuevos también se enfermen. Entonces, este es un excelente producto, ¿no? Ahora bien, aquí yo, por ejemplo, le incluí también el Betaciste. El Betaciste es otra formulación, pero esa es mucho más específica para enfermedades de piel. ¿Ya? Entonces controla muy bien enfermedades enfermedades que, como digo, atacan más a la piel, ¿ya? En el caso del Asiste Plus, la dosificación es 2.5 ml por cada 20 litros, y en el caso del Beta Asiste es de 2 gotas por litro. Entonces, es ideal para veteras, para acuarios chiquititos, o cuando tú quieras hacer un tratamiento, por ejemplo, en recipientes de 1 litro. Entonces, queda muy bien. Ahora, vamos, por ejemplo, al tratamiento del punto blanco. El punto blanco es un parásito, es el Ichthyopteris multifilis. Un nombre es muy particular, muy interesante, ¿no? Porque significa el parásito de los 1000 hijos. Entonces, cuando tú tienes una infección de este tipo en tu acuario, si el parásito tiene las condiciones ideales para reproducirse, cada parásito es capaz de tener una división interna de hasta 1000 parásitos. Cada parásito puede generar 1000 parásitos más. O sea, esa es su capacidad. Entonces, cuando tienes digamos,
Por ejemplo, es muy típico que este tipo de infección ataque selectivamente a ciertas especies, ¿ya? ¿Cómo es? Ataca bastante a lo que es lochas, porque ellos, por ejemplo, tienen un recubrimiento que es muy delicado, casi no tienen escama, entonces tienen piel. A los peces que tienen piel les ataca y les acaba. Es una infección muy virulenta para ciertas especies, sobre todo tetras. Hay especies que quizás no sean tan susceptibles de este parásito, por ejemplo, los discos, pero en cambio dentro de los amazónicos la mayoría de los peces son susceptibles a este tipo de infecciones. O sea, tú vas a ver especies que no les pasa nada y hay especies en que al otro día están totalmente llenos de punto blanco. Entonces es un parásito en el que hay que actuar inmediatamente también, porque puedes tener una mortandad prácticamente total. Entonces, ¿qué pasa con el Spotex? Hay bastantes tratamientos que se siguen desde el uso de la sal. La sal puede ser un coadyuvante, por ejemplo, para el tratamiento del Spotex. A veces por ejemplo, le recomienda que suba la temperatura. Pero ¿qué pasa si tu infección está avanzada y tú tienes peces que no resisten temperaturas tan altas? Puedes provocar un estrés mucho mayor al aplicar este tipo de, digamos, de tratamientos un poco, que son un poco traumáticos para los peces, ¿no? Y tiende a desarrollar infecciones de tipo secundario. El punto blanco es un parásito que se mete dentro de la mucosa y forma canales. Entonces, por eso cuando el pez está con punto blanco tiende a rascarse porque le pica, ¿ya? Entonces, cuando tenemos este tipo de infecciones, es mejor ir por lo seguro. O sea, es mejor tratar de minimizar el estrés que le podamos causar a nuestros peces. Entonces, el Spotex es un producto eh, que está recomendado, sobre todo para lo que es especies delicadas. Como les comentaba, hay especies que son mucho más susceptibles que otras, ¿no? Y lo bueno del Spotex es que elimina el parásito en todas sus fases y funciona en 48 horas. Está formulado para especies delicadas, no te afecta a plantas, no te afecta el filtro biológico, no tienes que subir la temperatura, no tienes que aditar sal. Digamos, con 2 aplicaciones sirve en la mayoría de los casos para controlar el punto blanco. Y la dosificación en este caso es bastante baja, ¿no? Es de 1 gota por cada 8 litros de aplicación diaria por 2 días con cambio de agua entre aplicaciones. ¿Ya? Ahora, vamos en el caso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tenemos algas? ¿Ya? Cuando tenemos algas, tenemos algunos tipos de algas y depende del tipo de acuario se desarrollan las algas. Como no había hablado desde el inicio, las algas generalmente pueden responder y hay cierto tipo de algas que son más comunes en ciertas etapas del ciclado, sobre todo cuando tenemos acuarios plantados. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un acuario plantado y este acuario empieza a desarrollar alga, por ejemplo, el alga marrón. El alga marrón es muy propia de los acuarios inmaduros, que no tienen mucha bacteria. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar? O sea, haciendo los cambios de agua, aplicando la bacteria y con eso suele ser suficiente. Y también dejar desarrollar, digamos, el proceso del alga, que a veces no suele durar muchísimo, ¿no? Y como digo, siempre es importante los cambios de agua. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ya tenemos floraciones de algas que son muy extensas? Cuando el agua del acuario se pone totalmente verde. Esto suele ser muy común en los estanques, que tienen todo el tiempo una radiación solar muy alta, ¿ya? Nosotros tenemos este producto, que es del AlgaEx. Es un producto a base de cobre, ¿ya? Que nos ayuda a controlar las floraciones de algas unicelulares. Pero como todo producto antialgas, si es que tú no tratas la causa, las algas vuelven a salir. Entonces, no hay producto que tú puedas decir es al 100% y que nunca más te va a salir algas, pero sin que tú controles
la razón por la que las algas se han producido, ¿ya? De todas maneras, este es un producto que es muy efectivo y se utiliza mucho en acuarios que no tienen plantas, porque tienen otro tipo de algas diferentes a los acuarios plantados. Entonces, en este caso, se recomienda la aplicación en la noche cuando no existe el fotoperiodo. Y el rendimiento es de 1 ml por cada 20 litros. Se utiliza, como digo, mucho en acuarios con goldfish, en acuarios que, como digo, en estanques, sobre todo en estanques, ¿ya? Ahora bien, nosotros también tenemos este otro producto que se llama el Alga Clear. El Alga Clear es un producto desarrollado que tiene una base de peróxido, ¿ya? Pero es un producto desarrollado especialmente para combatir las algas, sobre todo en lo que es el acuario plantado. Es un producto que podemos decir que es etiqueta verde. ¿Qué significa? Etiqueta verde significa que tiene un bajo grado de toxicidad. Puedes usarla con tranquilidad, que no te va a afectar microfauna, no te va a afectar filtro biológico. No es como el anterior, que tiene base de cobre, que ese sí te afecta por ejemplo, si es que tú tienes caracoles o tienes gambas, porque el cobre les afecta, entonces es algo bastante conocido, ¿no? Pero en este caso no, es muy gentil el uso del Alga Clear y puedes aplicar en dosis progresivas para eliminar lo que es algas, pero también te ayuda a combatir algas pincel, cianobacteria, cuando aplicas directamente, por ejemplo, con jeringuilla directamente sobre las algas y se aplica cuando, por ejemplo, yo he escuchado bastante que utilizan este tratamiento apagando el filtro y esa es la forma de aplicar. Tú le apagas el filtro, colocas el producto, esperas a que actúe y después de unos 20 minutos, unos 30 minutos vuelves a conectar. Generalmente esto se aplica es en la noche. ¿Por qué? Porque ahí es cuando digamos, las algas son más susceptibles para, digamos, a la recepción de este tipo de sustancias, ¿no? Lo bueno de este pues, es que no deja residuos tóxicos. Se puede aplicar, si tú aplicas en la dosis adecuada, en la manera adecuada, y yo siempre recomiendo que se haga con cambios de agua. ¿Por qué? Porque una vez que tú eliminas el alga muere y tienes que sacarlo, porque si no empieza a descomponerse y empiezas a tener picos. Entonces, es muy común que hay gente que diga, no, es que yo le apliqué el alga y me salió alga verde. Claro, es que tienes que hacer los cambios de agua y eliminar todas esas algas que se están descomponiendo en el acuario. Y así evitas que tengas otro tipo de floraciones o que tengas otro tipo de que se descompense de alguna otra manera. La importancia del abonado. Es muy importante cuando nosotros tenemos un acuario con plantas. Obviamente, compensar, digamos, la necesidad de ciertos nutrientes para las plantas. Nosotros pensamos y desarrollamos el Perfect Growth para acuarios plantados que tengan peces. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un acuario con peces ya tiene una producción de nitratos y tiene una producción de fosfatos. Los fosfatos generalmente vienen por este proceso de descomposición, pero se introducen mayormente, se introducen mayormente a través de la alimentación que les damos a nuestros peces. ¿Ya? Pero en cambio los micronutrientes no suelen estar presentes dentro de este ciclo. Generalmente ya llega un punto en el que si tú le pones con algún sustrato de tipo nutritivo, este tipo de nutrientes se desgasten, o sea, se absorban, pero no es algo que se vuelva a producir. Entonces tienes que volver a editar. El caso del Perfect Growth es una solución equilibrada de micronutrientes. ¿Qué contiene? Contiene hierro, manganeso, zinc, cobre, molibdeno y boro, que evita que los peces, las plantas tengan hojas amarillas, que tengan un crecimiento mucho más normal, que las hojas mantengan, por ejemplo, el color rojo o mantengan, digamos, una forma normal y se desarrollen normalmente, ¿no?
Este tipo de aplicación es semanal. Tú utilizas 5 ml por cada 120 litros en esta aplicación de los micronutrientes. ¿Ya? Casi todo lo que nosotros podemos conseguir en cuanto a sales, en cuanto a otro tipo de abonos, generalmente se orientan lo que es macros. Micros, nosotros tenemos esta fórmula que ya ha sido desarrollada y probada en varias, ya durante algunos años. El potasio. El potasio es es un macronutriente que asimismo tampoco se genera dentro del proceso del ciclado, del proceso, digamos, del ciclo del nitrógeno. Es otro elemento que es muy importante para las plantas, pero es necesario editar. El potasio fue desarrollado con la idea de tener digamos, una forma especial de abonado, porque esto es de dosificación diaria. Y claro, es un abono bastante concentrado. Una gota te sirve para abonar 50 litros de agua, pero tienes que aplicar diariamente. ¿Qué haces con esto? O sea, el momento que se enciende la luz, se aplican las gotas de agua necesarias y esto se absorbe durante el día. Entonces no te deja residuos, no se acumula, no se acumula, no precipita. Entonces, ¿cómo se dice? Este abono se utiliza sobre todo cuando tienes, por ejemplo, acuario de baja demanda, ¿ya? Baja demanda de nutrientes, o es un acuario nuevo. ¿Por qué? Porque el acuario nuevo, cuando recién está plantado, todavía necesita desarrollar su sistema radicular. Su necesidad no es tan demandante en cuanto a ciertos nutrientes. Entonces, esa es una forma de aplicar muy gentil, digamos, un abonado, porque como te digo, no te produce, no se sedimenta, no precipita, y realmente vienen dosis que pueden ser muy, muy fácilmente aprovechables por las plantas. Entonces, ¿qué contiene? Contiene potasio y micronutrientes para fertilización diaria. Entonces, esto viene a ser parte de la rutina que tú tienes, por ejemplo, para tus plantas. O sea, tú enciende la luz y se aplica la dosis del potasio. Entonces, como digo, es un abono y es súper rendidor. Este frasco te rinde para 25,000 litros, o sea, porque utilizas básicamente gotas, ¿no? Entonces, aquí un poco les he comentado lo que la mayor cantidad de los productos que nosotros tenemos. Yo quería un poco comentarles esto y compartir con ustedes mucho de lo que nosotros nos escriben, ¿no? Son comentarios de nuestros productos, comentarios de muchas personas y creo son comentarios de muchos de ustedes, que también nos da mucho gusto el saber y el poder conocer que tenemos estos resultados. Por eso quería compartir con ustedes, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, Daniel dice, me debe, no sé, igual de un litro y me encantó y se hizo un cambio del agua de la pecera, tenía que es muy maltratado en escamas y se restituyó sin ningún otro producto. Entonces, esas son las pruebas y en realidad yo le estoy muy agradecido a la gente que comparte con nosotros sus experiencias, ¿no? Para nosotros es una satisfacción muy grande saber que podemos colaborar y podemos crear cosas que a las personas les sirvan, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos otro comentario, dice, te quiero contar que Spotes acabó con el punto gramo de todos mis cepallos, o sea, y son comentarios a veces muy graciosos, dice, milagrosa esa cosa, ¿no? Yo ya estaba llorando por los peces. Aquí hay gente, por ejemplo, el Rodri siempre es súper lindo, él nos colabora muchísimo, por ejemplo, nos da un feedback a veces con sus peces, ¿no? Y él otra vez me estaba comentando y me decía que la aplicación del Asiste Plus, él tenía una nueva forma de aplicar, y él se sorprendía porque me decía, dice, imagínate, yo le puse el Asiste Plus y la aleta se regeneró un 30% en 2 días, o sea, es algo que para él era bastante increíble, ¿no? Y, por ejemplo, ya empezamos con gente que usan los productos, utilizan mucho el Spotex, utilizan mucho, por ejemplo, la Oxisalt. Entonces, aquí, por ejemplo, dice que tiene mucha fe al producto.
que prácticamente les revivió. Yo, por ejemplo, hace 2 años tuvimos una feria, la primera feria de acuariofilia, y me acuerdo había un chico, el Mateo, él tenía sus pececitos que se habían quedado, porque se rompió el acuario el momento que estaba armando, y es un acuario de peces marinos, y los peces estaban mal. Entonces yo le regalé una fundita, dije, ponle por si acaso, de pronto les resulte, y los peces llegaron bien, se recuperaron completamente. Hablamos de peces marinos, ¿no? Con el Oxysalt. Y bueno, yo les agradezco muchísimo por la atención y espero que también ustedes me compartan sus dudas y hagan sus comentarios, ¿no? Porque para nosotros también su feedback es muy, muy importante. Gracias.